Bueno, vamos a continuar con los feminismos que existen. Bueno, ahorita voy a nombrar uno que es el más vigente, es el más actual. Pero para esto quiero que se adentren un poquito en lo que es mi materia, de la sociología. Y bueno, hay tres claves para poder entender estos fenómenos, este fenómeno del feminismo. La clave sociológica específica es entender el acceso a la educación superior, al empleo, métodos anticonceptivos. ¿Qué son estos? Son contextos prohibidos. ¿Por qué prohibidos? Porque para la mujer el método anticonceptivo todavía es un tabú, que lo podemos trasladar ahorita. Actualmente lo que están haciendo las mujeres es el aborto, teniéndolo como método anticonceptivo. Y lo que está pasando es que haya lugares clandestinos que acudan a la clandestinidad, a pesar de que ya está regulado. Pero es como un tema y tabú entre las mujeres de la temprana edad que quedan embarazadas. Al empleo, porque hay muchas mujeres, como ya lo vimos, que quedan muchas veces en el ámbito de lo hogar, de lo privado. En la educación superior, porque eso, la que me diga que no es feminista está en un grave error, porque pues tiene educación y eso la hace ser feminista porque se está revelando. Es un... O sea que bienvenidas. Bienvenidos al feminismo. Y aunque no quieran ser feministas, también tú eres feminista. La clave política tiene que ver con, bueno, se juntan estos dos y bueno, tenemos que entender, por ejemplo, el contexto sociopolítico, ¿no? En este contexto sociopolítico, que es del neofeminismo, entra la rebelión de los negros en Estados Unidos. Y empiezan los Black Stories, que por ejemplo aquí en México, yo siempre retomo esto, no me acuerdo ahorita de la autora, pero ella menciona que también hay un feminismo aquí en México que no se ha visto, que es el del indígena. Eso empieza a partir de 1994 con el levantamiento del ZLN. Acá empiezan con los Black Stories, empiezan a ver a la mujer, ya no solamente la mujer blanca que empieza con los electrodomésticos. Si ustedes pueden ver comerciales, ¿perdón? Francesca Gargano. Si ustedes empiezan a ver comerciales, por ejemplo, de Estados Unidos, son mujeres blancas las que están usando los electrodomésticos. Dicen, pero ¿dónde queda la mujer negra? Lo mismo pasa aquí, ¿dónde queda la mujer indígena? ¿No? La mujer no visibilizada. Y hasta yo diría, ¿dónde queda la mujer en situación de calle? ¿No? Eso también no ha sido visibilizado. Tenemos que ver la Revolución Cubana con estos nuevos estudios que tiene en la isla acerca de los feminismos también allá, pero es un feminismo socialista. También el movimiento de las guerrillas. Este es en el Caribe y este es en América Latina, con Sandino, por ejemplo. O aquí en México con todo el movimiento en Guerrero, Lucio Cabañas aquí empieza, ¿no? Y empieza también, por ejemplo, el hipismo, empieza la rebelión de los jóvenes sobre lo tradicional, es decir, el hipismo y las 3 Jotas. ¿Cuáles son las 3 Jotas? Janis Joplin, Jimi Hendrix y Jim Morrison, ¿no? Son los 3 exponentes y les llaman las 3 Jotas, ¿no? El movimiento en la música, la liberación de la música en cuanto, por ejemplo, Janis Joplin, que ella fue muy atacada. Hay un documental, si quieren revisar su vida, hay un documental en Netflix muy interesante, donde ella desde el principio fue oprimida. Hay un ejemplo donde ella gana el concurso al hombre más feo, Janis Joplin. Y bueno, eso llama a que haga música y a través de eso se exprese y termine como tal, ¿no? O
sea, que tan solo con tener esos antecedentes, pues no nos va a suicidar, ¿no? Ella siempre, por ejemplo, ella dice que los hombres de la banda siempre se iban con las fans y ella se iba sola a dormir. Pues cómo la hacía sentir, ¿no? Bueno, eso está ahí. Pero en lo que me quiero centrar es en la liberación, en la clave ideológica. Esta liberación tiene que ver con la liberación hacia el poder sexista, que ya lo mencionaba con el I, a la liberación a estas trabas mentales e inhibiciones sociales. ¿Cuáles son estas trabas mentales? Empieza aquí un nuevo feminismo que dice que hay una diferencia entre los actores sociales. ¿Cuál es esta diferencia? Que ya no es hombre y mujer, sino ya existen otro tipo de géneros, otro tipo de diferencias sexuales, otro tipo de identificación, ¿no? ¿Qué quiere decir con esto? Lo que ya habíamos mencionado. La comunidad LGBT. Y ahí es donde entra el tecnofeminismo. ¿Qué es el tecnofeminismo? Bueno, el tecno, su raíz es pues de tecnología. Aquí empieza la tecnología que produce la sociedad. ¿Qué hace esa tecnología con nosotros los humanos? Pues lo que hace es cambiar nuestra naturaleza por medio de esa misma tecnología. ¿Cómo la cambiamos? Implantándonos senos, implantándonos trasero, implantándonos piernas a los que están amputados, implantándonos brazos, manos, ojos, ¿no? Lentes, que esto es tecnología. De hecho, yo sin estos lentes, decíamos yo estuve en el CENAR y decían en un diplomado que los que usan lentes ya no serían ellos, sino tienen lentes. Por ejemplo, ¿cómo se modifica el cuerpo en una bailarina? Con las zapatillas. Si no tuvieran esas zapatillas no pueden hacer lo que hacen en danza. Esas zapatillas ya están modificando el cuerpo. Por ejemplo, otra cosa que modifica no solo el cuerpo, sino que modifica las conductas sociales. ¿Quién maneja aquí? ¿Quién conduce el carro? Tú como hombre has tenido una conducta cuando se atraviesa un carro. ¿Qué es lo primero que piensas? ¿Qué le dices? ¿Qué piensas? Sí, pero ¿qué? Tenía que ser mujer. Justo. Pensamos eso. Justo. Yo le toco el claxon, ¿no? Sea quien sea, ¿no? Ok. Lo que pasa ahí, por ejemplo, es que la tecnología modifica nuestras conductas. ¿Qué pasa? Cuando nace el carro, está basado en el espacio que tenía la carretilla. Tiene el mismo espacio. Es decir, los carriles se manejan en ese mismo espacio. Lo que pasa es que cuando se crea el carro, está hecho para un hombre, y no solo un hombre digamos normal, sino es un hombre europeo. Este hombre europeo tiene las medidas para que el espejo esté a sus ojos y los dos espejos. ¿Qué pasa cuando lo trasladan a América Latina? Es una mujer latina, más baja. ¿Qué pasa? El carro no está acondicionado a su cuerpo. Ergonomía. Ajá. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que estamos insultando a las mujeres que no saben manejar. No es que no sepan manejar, es que el auto no está creado para el cuerpo de una mujer. Luisito ahora tienen para que te levante el asiento y otro, cuando yo tuve uno que no era así, me ponía mis almohadas. Sí, claro, para poder alcanzar bien. Sí, lo están modificando aún todavía, pero no, o sea, lo que estoy diciendo es que no estuvo hecho desde un principio. En inicio no está hecho. Sí, o sea, no está modificado, digamos, ¿no? Sí, pero no están hechos, no están considerados. Esto es como el tema de la moda. El asunto es de que su parámetro de medidas no considera a las mujeres, ni mucho menos a las mujeres latinas. En las tallas, el origen de las tallas, chica, mediana y grande, tiene el origen en los ejércitos, en las batallas, pero en las batallas europeas.
Aquí las tallas de las grandes marcas que son de origen europeo, como la Zara, La Bershka, Pull&Bear, Forever 21. tienen consideradas las tallas de personas en Europa, no de Latinoamérica. De hecho, la talla 0, extra 0, 1, 2, o sea, son ¿qué provocan en Latinoamérica? El tema de la bulimia, el tema de la anorexia, una profunda angustia en mujeres jóvenes que quieren vestir tallas donde no están diseñadas para sus cuerpos. De hecho, no todas, pero sí la gran mayoría de las mujeres que tenemos por estatura más de 1,68 sufrimos para los zapatos y para las blusas. ¿Por qué? Porque la ropa mexicana no está diseñada para mujeres de más estatura. O sea, vean en dónde me quedan a mí las mangas. O sea, y si me compro una talla más grande, entonces me queda grande de los hombros. Pero a mí siempre las mangas de las blusas me quedan aquí, porque soy de brazos largos. Pues para poder tener una blusa que me quede hasta aquí, tiene que ser de otra talla o extranjera para que me quede bien. Ese es el tema de los autos. ¿Por qué? El tema de los autos, el tema de las bicicletas, el tema de las motos, el tema que tiene que ver con todo el ámbito público, no está considerada el asunto de la ergonomía en las mujeres. O hay, digamos, mobiliarios que sí están considerados para el tema de las mujeres, pero en la feminización de las profesiones. Por ejemplo, la silla de la secretaria, ¿no? El tema de todo lo que tiene que ver con el ámbito de la cocina. Si ustedes se dan cuenta, ahora que hay más hombres que se quieren dedicar al tema de la cocina, sí. no caben en cocinas pequeñas porque los hombres son más grandes. Y las cocinas de repente en los espacios de distribución de la casa son lugares como muy pequeños para cuerpos pequeños en donde tienes todo al lado, no cabe más que una sola persona. ¿Sí me explico? Sí, Estamos haciendo una referencia de que hay una invisibilización, ¿no? Como parte del proceso histórico de ciertas tecnologías que no están considerando a las mujeres. Las redes sociales no consideran a las mujeres. Hasta ahora, con esta situación del tecnofeminismo, hay una mirada de decir, bueno, a ver, ¿cómo es la participación de las mujeres en las redes sociales? Bueno, seguimos teniendo como sujeto de estudio a la mujer. Pero al ser el feminismo un conocimiento teórico, esto tiene que ver que es un conocimiento situado. ¿Qué quiero decir con esto? Sandra Harding, conocimientos. Con el conocimiento situado, lo que quiero decir es quién elabora parte de ese conocimiento, quién lo está haciendo, ¿no? Si ese ente que está haciendo ese conocimiento es parte del problema, también, eso significa que esté citado. La otra es que de qué mujeres estamos hablando. Ya les decía de Black Studies o hasta de los indigenismos aquí en México, ¿no? Y esto se le llama epistemología crítica. Esa epistemología crítica son las que llevan al feminismo a empezar a tirar todo lo que ya estaba hecho y decir, no, un momento, ya no somos hombres y mujeres, no existe el gen hombre o el gen mujer, no, existe el gen sujeto, el gen individuo. ¿Por qué? Porque ya toda la sociedad está conformada ya no solamente por hombres y mujeres, ya les he hablado de la comunidad, y no solo eso, a rato les voy a hablar de los cyborgs, ya estamos llenos de eso también. Bueno, para empezar, les quiero poner una entrevista que le hacen a Beatriz Preciado. Ella es española y ella va a explicar lo que es el tecnofeminismo. Mejor, prefiero que lo explique ella porque sí es un poco complejo. Ella es filósofa. Filósofo. Y es una de las mujeres dentro de los feminismos que junto con Judith Butler están situadas en
los feminismos más contemporáneos, no los tradicionales, sino los feminismos de ruptura. Esto lo pueden encontrar en YouTube. No me lo ponen Beatriz Preciado en breve triste. De verdad tiene unos materiales preciosos, para una noche así de desvelo. Sí. Delicioso escuchar. No creo que haya células que sean masculinas o femeninas, porque masculino y femenino son ya conceptos biopolíticos de alguna manera. Beatriz Preciado es filósofa y profesora de teoría del género. Critica la división entre masculino y femenino que establece la tradición heterosexual. Propone una nueva sexualidad que analiza en su libro El manifiesto contrasexual. La biología es un sistema tecnovida, es decir, en el que ya están implicados procesos de interpretación y de producción cultural. Y que además la ciencia funciona produciendo metáforas performativas, es decir, que produce aquello que intenta describir de alguna manera. Cuando hacemos el proceso de asignación sexual, no se lleva a cabo haciendo un análisis cromosómico, un análisis genético. ¿Tú conoces tu carta cromosómica? No, yo tampoco. Y sin embargo, sigues teniendo absoluta certeza en que tu género es femenino, que el mío es femenino, por ejemplo. Bueno, yo desde luego no tengo ninguna certeza, pero bueno, hay quien la sigue teniendo sin conocer su carta cromosómica. Es decir, que de alguna manera la asignación el masculino y femenino en el nacimiento se hace de acuerdo a criterios únicamente visuales, tiene que ver con una estética del cuerpo, una estética de la sexualidad y del sexo. En principio lo que tenemos que aceptar es que hay una multiplicidad, el cuerpo es múltiple, el cuerpo es plástico y tiene una multiplicidad de expresiones que no se pueden reducir únicamente a lo femenino y lo masculino. Bien, la categoría de género precisamente se inventa para reducir esa multiplicidad a la masculinidad y la feminidad. El sexo, a partir del siglo XVII, se convierte en un objeto del poder, en un objeto de normalización de la sociedad, en un objeto de técnica política. Aparecen, por ejemplo, las identidades sexuales que no existían hasta entonces, es decir, la aparición de la heterosexualidad y de la homosexualidad como identidades sexuales normales o perversas es una invención de la modernidad. Si pensamos en esas nociones absolutamente reductoras de cerebros masculinos, femeninos y de ciertos órganos, por ejemplo, pensamos en el absurdo de científico-político, si quieres, de pensar algunos órganos, por ejemplo el pene como un órgano masculino, o una hormona, es decir, la testosterona como una hormona masculina. Hay una obsesión también en todo el discurso de Baron Cohen por la testosterona. Creo que la testosterona es una hormona sobre la que vamos a hablar mucho a partir de ahora. Va a ser una hormona fundamental porque es uno de los enclaves biopolíticos más importantes. Es una de las hormonas que tiene que ver con la construcción biopolítica de la masculinidad y, por tanto, una hormona que ha estado hasta ahora en una citadela prácticamente, como una fortaleza biopolítica. Cualquier hombre hoy puede acercarse a una farmacia, comprar unas píldoras y comenzar un proceso de feminización. Mientras que son los transgéneros, son los transexuales, los que empiezan a cambiar. Todavía regulada, su acceso está regulado por un conjunto de sistemas políticos estatales y hay que pasar una serie de criterios que tienen que ver con la psiquiatría transexual para poder acceder a la testosterona. Que desde 1982 la Secretaría de Salud en la Ciudad de México tiene aprobado tratamientos específicos para personas que quieran cambiar de género a otro. Opera precisamente normalizando acompañamiento psicológico, la utilización de los órganos, la relación entre los cuerpos, y la adaptación de temporalización y la espacialización de la relación de las hormonas te pongo un ejemplo, es decir, y de todos los elementos que la van a servir para lo que nos propone son pedagogías de la sexualidad. Es decir, de alguna manera no está ahí, la película porno no representa la realidad del sexo, sino que de alguna manera opera como una máquina performativa que lo que hace es producir modelos de sexualidad. Es decir, nos dice exactamente cómo debemos utilizar los órganos, en qué situaciones debemos utilizarlos, con quién debemos utilizarlos, en qué lugares, establece toda una serie ella está hablando de que la pornografía tiene un método pedagógico. Nos está diciendo en qué situaciones tenemos que tener reproducción. Lo que te está produciendo son cánones de en qué situaciones, en qué espacios puedes tú hacer diferentes posiciones.
pero es un tratamiento fotográfico, hay una dirección, hay un guión, y están educando a las personas a cómo tener relaciones, cuando eso no es lo que pasa. Al tener una relación es torpe, y lo que están haciendo con la pedagogía de la pornografía es hacerlo como algo que lo tienes que seguir. De hecho, muchos hombres, antes de tener sus primeras relaciones, abrevan a la pornografía. Pocas son las mujeres que han visto pornografía. ¿De aquí quién ha visto pornografía? A todos, muy bien, me parece excelente. Lo que ella está diciendo justo eso con la pornografía es bueno, las pedagogías. Y lo que está diciendo es repensar una nueva corporalidad. O sea, justo, ya no tener genes ni masculinos ni femeninos, ya no pensar en... Porque se siguen haciendo estudios de cómo piensa una mujer, cómo es la composición cerebral de una mujer y cómo es la composición cerebral de un hombre. O sea, seguimos en esos espacios educativos donde tenemos que diferenciar todavía. Y si tenemos esos espacios donde tienes que diferenciar cómo piensa un hombre y cómo piensa una mujer, ahora imagínate cómo piensa un transexual. Claro. O un intersexual. O un bisexual, una lesbiana, ¿no? O sea, estamos entrando en esos espacios donde se está cuestionando de manera inútil, ¿no? Hay hay un autor que yo ahí lo mezclé con ella de manera, a mi manera, perdón. Se llama Robert Stoller, él es de 1968. Él dice que para tener una diferencia sexual, la sociedad es la que te lo impone. O sea, tú vas a ser hombre y tienes por lo tanto que tener estos atributos. Por ejemplo, si el hombre, no sé, llora o... sí, por ejemplo, si el hombre llora, se feminiza el hombre. Por ejemplo, te hace diferencia entre qué es un hombre y qué es una mujer. Entonces, lo que yo estaba pensando es con los bebés. Los bebés empiezan a tener lenguaje a los 2-3 años y también se empiezan a reconocer a esa edad. Entonces, cuando ellos reconocen que tienen pene o vagina, tienen una autodesignación. Y no solo eso, tienen una heterodesignación. Es decir, por tener yo pene tengo que ser hombre. Ahí hay se está asignando el solito. Y no solo está, sino se está haciendo hetero. Hay un principio donde te dice todavía, por ser hombre tienes que ser hetero. Y a los 2-3 años, cuando ellos empiezan a tener lenguaje. Es lo que dice él, y a partir de ahí se empieza a hacer una identidad de género. Y cuando al niño le empiezan a decir tienes que ser hombre, y cuando ¿qué crees? Me gustan los hombres, entonces ya no soy hombre. ¿Qué soy? Empieza ahí por eso hay tantos sujetos que no saben cómo manifestar o canalizar esta situación. Y muchas veces terminan en problemas psicológicos o suicidios. Sí, también habla, por ejemplo, de la testosterona, que esto va a ser un tema, porque la testosterona es la que te da, por ejemplo, a las mujeres, ¿no? Empieza a crecer la barba, empiezas a tener vello, ¿no? Y no ha sido visibilizado, es decir, se les está prohibiendo la testosterona. Y yo también tomaba otro ejemplo donde decía, bueno, también hay discriminación en cuanto a lo clínico, porque se le da más presupuesto a la virilidad del hombre, es decir, a producir Viagra, a tener presupuesto a los exámenes de cáncer de mama, ¿no? Hay más presupuesto todavía en lo masculino. Hablando de masculinidades, no solamente el hombre tiene una carga de ser el proveedor, sino también tiene una carga, hablando ya en términos de género, de masculinidades, en donde no solamente tiene que tener una erección, sino que tiene que hacer que la mujer tenga un orgasmo. Tiene doble peso sexual. O sea, tenemos todavía esos cánones heterosexuales donde seguimos echando una carga simbólica hacia los hombres y hacia las mujeres, ¿no? Bueno, ella también dice que las tecnologías, ella se refiere a una tecnología, por ejemplo, la escritura, porque ella no se refiere a un tema de
un Terminator o un, no sé, un Citripio de la Guerra de las Galaxias. Ella se está refiriendo a las tecnologías, por ejemplo, ella habla de la escritura. La escritura que produce subjetividades. Cuando tú escribes, estás realizando una subjetividad. Esa subjetividad se puede convertir también en un cuerpo, en la sexualidad, hasta en una ciudad. ¿No? Tecnología no solamente se refiere a algo, digamos, algo robótico, algo, no sé, algo tangible como una cámara. Se está refiriendo a multiplicidades de cosas. Tecnología significa desde una pluma hasta, no sé, hasta ese vaso de plástico, ¿no? Hablan del ecofeminismo también, ¿no? De este tema de sustentabilidad. Habla de una verdad anatómica como una verdad psicológica, que esa no existe. Es decir, ya el anatómico ya no existe, porque dice entonces que tú puedes cambiar tu pene por una vagina. Entonces ya el pene ya no existe. La sexualidad y la psicología, desde ese punto, la corporalidad ya no existe, ¿no? Estamos hablando solamente de la comunidad, perdón, de la comunidad, de la diversidad sexual. Y ahí es cuando entra lo queer. ¿Qué es lo queer? La teoría queer, aquí tengo un concepto, dice, es un conjunto de ideas sobre el género y la sexualidad de las personas que sostienen que los géneros, las identidades sexuales y las orientaciones sexuales no están esencialmente inscritos en la naturaleza humana, sino que son el resultado de una construcción social y, como tales, son formas que varían en cada persona y en cada sociedad. Es decir, lo que ella está diciendo es que la sociedad te está imponiendo cosas. ¿Qué son esas cosas? Como ser. Es decir, la mujer antes era el ser para el otro, el hombre era un ser para sí mismo. La mujer tenía que servir ante el otro, el hombre no. La costilla de Adán. La costilla de Adán otra vez. Y lo que está pasando aquí es que ya todos vamos a ser, ya no debemos ser, tenemos que ser, punto. Pero si tenemos atrás la homofobia, tenemos la transfobia, eso no puede surgir. Sin embargo, ella lo empieza a teorizar y a cuestionar. De ahí también la teoría queer, por ejemplo, si se fijan en un queer, es un sujeto que no es ni hombre ni mujer. Es un sujeto. ¿Conocen a Divine? Bueno, ella vivía en Guerrero, pero ella hacía películas. De hecho, Divine es un personaje que está basado para hacer a Úrsula de la Sirenita. De hecho, Úrsula es toda la corporalidad de Divine. Divine hizo películas en Guerrero, de hecho vivía ahí. Y a lo que se refiere es eso, ya somos sujetos, ya no seamos ni mujer ni hombre, seamos sujetos, punto. ¿No? Eso es lo que está cuestionando ella, Beatriz Preciado. Y para que quede más claro, ella lo pone... Ay, ¿dónde está mi flecha? Tecnología. Aquí ella lo va a explicar mejor. Este también lo puedo buscar en YouTube, así se llama. ¿Cómo es posible que en un momento dado de esta inscripción o desde esa asignación patológica uno sea capaz de construir un discurso crítico sobre sí mismo? Es una paradoja tremenda. Es decir, es una injuria, ¿no? Es decir, simplemente es una injuria además que saca a un sujeto del ámbito social y político y lo saca fuera del ámbito de la norma y lo designa como abyecto. Los abyectos son, ella menciona que es toda la comunidad, es decir, el que no está en la norma. ¿Cómo es posible que desde esa posición de abyección política ese sujeto pueda hablar y pueda generar saber acerca de sí mismo y además
pretender oponer una visión crítica acerca del régimen que le ha construido, de alguna manera, ¿no? Entonces, eso es la teoría queer, es la teoría de los perversos, la teoría de los subalternos. Es decir, como si no me he constituido como una persona gay, ¿cómo voy a hacer una crítica ante mí? O sea, yo como hombre sí me puedo hacer críticas, sí puedo decir que tengo micromachismos, por ejemplo, porque es un sistema patriarcal que nos permea a todos. Pero en esta situación, ¿cómo es que ellos se critican a ellos mismos si ni siquiera son parte de? ¿Sí me entiendo? Son los invisibles, ¿no? Los objetos. Los no nombrados. Quizá lo que más me interesaba es trabajar con el cuerpo, generar una imagen del cuerpo mucho más compleja de la que tenemos habitualmente y desnaturalizar el cuerpo, ¿no? Todo el proceso de normalización sexual del siglo XIX consiste a desexualizar el cuerpo, de alguna manera, es decir, a restringir los ámbitos de producción de placer para transformarlos en ámbitos de producción de capital o de reproducción sexual. Y por tanto, evidentemente se va a producir como un recorte extremadamente estrecho en el que solamente los órganos considerados como genitales, que son órganos de reproducción, van a ser pensados como órganos sexuales, ¿no? Entonces, el resto del cuerpo de alguna manera es desexualizado, deserotizado, ¿no? Entonces, claro, ¿qué ocurre con todas aquellas prácticas, con todos aquellos ámbitos de producción de placer que exceden a lo genital, bien, que van a ser considerados como patológicos? Los movimientos contemporáneos, tanto transexuales como transgénero, me da la impresión que responden a un conjunto de técnicas que son técnicas de producción del cuerpo contemporáneas, que tienen que ver precisamente con la expropiación o de, por ejemplo, técnicas endocrinas, es decir, reapropiarse de las hormonas de manera muy concreta, por ejemplo, del estrógeno, la progesterona y la testosterona, como instrumentos de producción del cuerpo y de la sexualidad. Es decir, expropiarnos del control médico, jurídico y estatal para poder realmente inventar otra subjetividad, otro cuerpo, otra sexualidad. Me da la impresión que necesitamos reinventar nuevas utopías. Pero quizá utopías, precisamente yo creo que ahí será importante la tradición feminista, la tradición de resistencia a los movimientos negros americanos, la tradición pacífica de Gandhi, es decir, una de las cosas que me interesa y que me fascina de la revolución feminista es que se trata de una revolución no cruenta, que se trata de una revolución profundamente pacífica. La filosofía debería ser una práctica dialógica, empezó siendo una práctica dialógica, ¿no? Y debería ser, finalmente, es un discurso colectivo, ¿no? En el fondo, incluso cuando el filósofo escribe, casi de manera solitaria, en el fondo responde a un ejercicio, ¿no?, de escritura colectiva. Se queda hasta aquí más o menos lo que está queriendo decir. Y bueno, a partir de ahí me voy con Donna Haraway, que ella es la que empieza, de hecho, una de las pioneras con el tema del feminismo. Ahí nos tenemos. Donna Haraway, ella es de Estados Unidos. Y ella empieza a cuestionar las prácticas que se empiezan a hacer hacia los soldados que regresan de la guerra. ¿Qué pasa? Regresan amputados, regresan sin brazos, sin piernas, y ella empieza a decir que empieza a cuestionar la biopolítica recurriendo a Foucault. Porque entonces, ¿en qué nos estamos convirtiendo? En seres, parecemos Lego, los que tenían los peinaditos así como de plástico, Playmobil, te quitabas y ahí el otro, ¿no? Nos estamos convirtiendo en eso. Entonces ella empieza a cuestionar eso y dice, entonces, ¿en qué nos estamos convirtiendo si ya no somos naturales? Ya somos seres que nos estamos quedando en cánones que cada vez más vamos a empezar a usar la herramienta de la tecnología. Por ejemplo, hay un ejercicio que ella hace, por ejemplo, con el celular. Les decía a los alumnos, ¿qué pasa cuando se te acaba la batería? Vamos, me vuelvo loco. Ya es parte de ti. Y ni siquiera te has dado cuenta, ¿no?
es parte esencial de la vida. Por ejemplo, yo ahorita no podrías ponérsela. Antes eran los acetatos o los rotafolios, ¿no? Los pegabas y ya con eso las armabas. Ahorita ya no, ahorita ya empieza a haber una modernización hacia las escuelas, donde volvemos a lo mismo. Hay profesores que siguen usando, no sé, los acetatos todavía. Y ya lo vemos como algo fuera de lugar. Antiguo. Entonces empieza a cuestionar esta esencia natural. O sea, ya no existe, sí existe. ¿Qué es lo que está pasando? Y entonces, ante esto, ella empieza a cuestionar más lo sexual. Porque también en lo sexual empieza a haber ya un transitar por la tecnología, y habla específicamente de la pornografía. Y hace poco, gracias al investigador Juan Soto, encontré el video de un muñeco, del primer muñeco masculino para las mujeres. Hasta apenas el año pasado. Es el primer muñeco. ¿Por qué? Porque la sexualidad de la mujer sigue siendo un tabú. Las que existían son las muñecas inflables. Y ahorita apenas empezó el primer muñeco masculino. Y bueno, se los presento. ¿Al muñeco? El muñeco. Vamos a hacer nuestras pedidas. Sí. Ay, es que sale caro también. Es caro, sí, claro. Pero entre más demanda. Claro, es lo que estoy haciendo. Más demanda le van a hacer los pedidos. Dura, bueno, lo vamos a parar cuando me digan. Ajá. Bueno, dura 17 minutos. Están preciosos. Joven, guapo. Mudo. Ya estamos. Pero no lo mataste. Eso sí que no lo pasa. A ver, ¿lo quieren para el placer o para el quehacer? Para las dos. Así piensan los hombres y las mujeres. No. Esta teoría que se hace en el quehacer. Los hombres no quieren hacer El nada. trabajo Nada más doméstico quieren. incluye los servicios sexuales. Sí, la verdad, sin remuneración. Every single inch of it. Since ancient times, men have been getting it on with synthetic women. In 8 AD, Ovid wrote Metamorphosis, a myth involving a woman named Galatea, sculpted from ivory. Her owner became obsessed with her, bathing her, feeding her, and of course, sleeping with her. And eventually, Aphrodite made her into a real woman. For centuries, sex dolls remained an illicit secret until they were first advertised in porn magazines in 1968, when it became legal to sell sexual devices through the mail. Since then, sex dolls have only gotten more sophisticated. The dolls are high-end and anatomically correct and used for sex, art, love, and companionship. These dolls have almost exclusively been enjoyed by men. Until now. I made it my mission to experience the first male doll. Because, you know, gender equality. We're making art that has to stand the test of time. The processes that I do, it has longevity in mind. We sort of take these creations and work these story arcs into a character. Ellos están Gabriel is haciendo the eventual feminismo. and that's why we selected that name. He's the one that's going to liberate us into whatever future we have. So that's how we pick the names sometimes. They're sort of story arcs. We don't often see them complete. They're very often
often hits in a cabinet and bodies. On shipping day, the body and the hit go together for the first time for us, so we actually haven't seen it as a complete unit until it's about to go to the customer. I'm Bronwyn, and I'm one of the co-owners of Synthetics, and I do all the admin stuff and customer service. I'm Matt. I'm the artist, the resident artist, and part owner. I oversee production, make all the dolls, and sculpt new items, and create stuff. This is still a pretty new industry. It did rely on the birth of internet specifically to launch it. Our company is 5 years old, and we just shipped doll number 188. Where are most of your clients from? Most of our clients are from Texas and Minnesota and Michigan, Republican states. We're not allowed to do naughty things. Ahí está la temporada, ¿no? Lo prohibido. Ahí está cerrado los prohibidos donde tienen más demanda. Only now are we starting to get just a little bit of an inkling that women really do want male dolls. Reddit got hold of us, and when Reddit saw the male doll, they totally killed our website for multiple days because we got so many hits. As of the last couple of months, maybe the last 3 or 4 months, our sales for male dolls has been equal to female dolls. Do you have male dolls on back order right now? We do. We have male dolls on back order and female on back order. Because each doll is customized, occasionally Matt and Bronwyn will get requests that's, shall we say, eccentric. She wants this character. Hey, silly girl. I guess, but clearly not $8,000 infants. Ah, ok. Okay, they want that as a doll or as a costume? The doll. They want it with a doll. Yeah, she wants a doll. And she's been trying for months to get it. How much does it cost to get a totally custom head, like this for example? We charge $8,000. And that's in addition to the price of the doll? Yes. So the total would be, It's $13,500. wow, so you have to really want to have sex with that monster creature. You really, really have to want It's a that. carnival creature, it's not really a monster so much. If somebody specifies like a nationality, then I will either use pinker tones or browner tones. You know, it really depends. Each order's different. Each doll is different. People love dolls that they can design themselves. So they want to pick all the things. Boy next door faces actually do win quite often. Light chest hair is pretty common. Most often with the males they get quite a big bush, which is interesting. Like more pubic hair on the male doll seems to be the thing at the moment, with a happy trail. Male dolls have finish options that the female dolls don't. It creates a more rugged appearance. We do freckles and scars and birthmarks, and we'll do all of these things, these really personal imperfections that make it more real. And people really, really want that. They want that realism where it's a little bit imperfect. When you're an architect of sexual desire, you have to be open-minded. What makes Matt the perfect doll god is that he lives for weird custom requests. Last year, one order from a foot fetishist led to Matt unwittingly inventing what has become one of the most sensational sex toys in the world. Can you tell me about the vaginacle? What do you want to know? Everything. Well, how does an idea happen? This one came to me in an email from someone who has bought lots of our feet in the past. So he'd already bought the others, he had everything we already do, and said, could you put a vagina in it? And I thought, where would you put a vagina in it? And he was like, well, I want it in the right foot, and I'd like it to be sort of in the ankle part, like on the top where it's flat. So can you do that? And I brought it to Matt. She asked me, she said, this client wants a vagina on a flat spot on top of the ankle. Can you do that? So it's fucking hilarious. Yes, I can do that. Like immediately. I'm going to go do that right now, I think, because that's just amazing. The Synthetics HQ feels like something between a sexual laboratory and a factory of fantasies. I'm not the only person working on the dolls, they're my designs and I sculpted them and I, created them, but I also have a staff of people that help work when we order the parts to assemble all the skeleton. So Robert goes through and follows all the specs and puts all the nuts
nuts and bolts in it to make sure that they're torqued to the right spec, and then builds the skeletons, casts foam around all the metal parts. How does one become a sex doll technician? Found a job on Craigslist. It was very cut and dry, no description of the sexual or adult nature of the job at all. Except for at the very bottom of the listing, there was their website. Like, it reminds me of a mix between a wood shop and a lab. The flesh is the secret to synthetic cult following. The patented mixture of silicone is prepared and poured into the body molds. This will be our male body that we're gonna pour this afternoon, and then we can demold it tomorrow morning probably. How tall is this guy? How much does he weigh? He is 5'9", and with the head on, the doll weighs about 108 pounds. The molds sit overnight, letting the body take form. From there, each section of the body is painted. Yes, I have some painters. I have some people that come in and do some painting for me, and I'm really a stickler for looking at reference. Can you show us the most popular dick? The most popular dick is this one right here. Yeah, this is uncut. This is the most popular one. This is the insert as it goes up into the doll, and then it has the inner labia. So you end up with that, and then you pull this out, and in its place, they're the same shape, so this slides up in. So you can interchange between an erect penis and a flaccid penis? Yeah, all the male dolls you can pretty much, they have snap-on tools. You can pop off the flaccid, put on an erect. You can have all the flavors that we offer. So this is cast from a real person? Yeah, it is. It just feels so incredibly lifelike. It's really freaks me out. That was the goal. I mean, it was a kind of bitch of engineering to try to figure out how to make it. See, that seems like a good size. It's big, but you're not gonna be waddling around the next day. Waddling around? Yeah, it's too big and then the next day. You don't know. No, I don't know. I don't. I think it's the psychology of the doll buyer that keeps us in there, the psychology of the collectors. Because I was doing customer service, I really got to see Esta es una petición de intervención. get deeper and deeper ¿Ya se dieron into finding cuenta? what makes people tick. Que conocen, hay una necesidad. Doll Tienen people que aren't what conocer, we thought they were. social work habla de la relación del cliente y el trabajo social. Tienen que conocer, digamos, lo que necesita el cliente para satisfacer una necesidad, ¿no? La necesidad es un tema de sexualidad, que para las mujeres históricamente ha sido lo prohibido, ¿no? Para los hombres no, hay una demanda más específica, una producción en masa, etcétera, etcétera. Esta situación o este tipo de intervención puede estar anclado, situado en el feminismo como un asunto, digamos, extremadamente contemporáneo y radical, porque imagínense el tipo de mujer que puede comprar o que puede tomar la decisión de tener un muñeco para su satisfacción sexual. Tendría que ser no una generalidad de mujeres, sino con un perfil específico. Una mujer autónoma, que tenga un espacio propio, que tenga, digamos, como que una situación más allá de la normalidad. ¿Sí me explico? Ese es el tema que tenemos que comprender y entender. Para los hombres, para casi todos los hombres, es fácil y hay diferentes tipos de calidades en las mujeres inflables. Y puede ser en las muñecas inflables, puede ser eso o tener el servicio, el sexoservicio a muy bajo costo. O el sexoservicio para las mujeres siempre tiene un costo diferencial. Y más en la vejez. Y más en la vejez. Que por cierto les recomendamos. Bueno, ahorita Patrick. Okay. A lo que voy con esto es que, bueno, Haraway dice: ¿hasta dónde nuestros cuerpos son naturales o hasta dónde nuestros cuerpos terminan en la piel? Es decir, vieron al fetichista, ¿no? Empieza un vagina-tobillo. ¿Hasta dónde llega nuestro pensamiento? Y que eso puede ser real. Y que eso ya es parte de ellos. Así es. O sea, y es lo que dijo, eso ya es parte de ella. Y no hablemos tan solo de un muñeco, vamos a hablar de un celular. O
O sea, yo veo de repente a mis sobrinos y no lo sueltan, o no sueltan el iPad. Se los quitas y se ponen a llorar o se enojan. Y eso está pasando. Y el cyborg aquí tiene una relación muy importante, tiene un papel muy importante, porque ya no son solamente los ordenadores o los chips, sino ya son cosas físicas. Digo, físicas a gran escala, digamos. Ya son cosas que son parte de nuestra cotidianidad. ¿No? O sea, para ella ya es algo, o sea, ella puede tener sexo cuando ella quiera. Y es suyo. O sea, es parte de su poder que ella tiene. Entonces, por ejemplo, también dice Haraway, ¿hasta qué momento somos hombres o mujeres? O sea, repito otra vez el fetichista, ¿no? Eso también lo pudo haber pedido una mujer. Y no necesariamente tiene que ser una mujer, es un sujeto, es un individuo que está ahí prohibido, que está ahí en la oscuridad y que lo tiene que pedir por internet, ¿no? Y se lo tiene que pedir a un especialista, y de hecho es el único. Hasta ahorita. No lo han visto los chinos, o a lo mejor ya hay producción china. Sí, hasta que estas situaciones, llámenlo a lo mejor desviado como quieran, estas situaciones tienen un sentido originario, ¿no? ¿Hasta qué momento? No nos asociamos y hacemos eso aquí en México. Bueno, de hecho, hay historias que no conocemos porque no están a la luz, de diferentes relaciones que tienen en diferentes poblaciones para la satisfacción de la sexualidad, ¿no? Por ejemplo, la zoofilia, ¿no? Muchos son mascotas de compañía que se convierten, ¿no? en protagonistas de otras historias, porque hay gente que en lugar de ocupar nada más a la mascota de compañía, la utiliza para enfermedades de relaciones sexuales. Llámese perro, perra, gallo, gallina, gato, ¿no? Para la mujer, o sea, son realidades en las que a lo mejor llegan a nuestras instituciones y nosotros ni sabemos. Que es parte de lo que hay. El cyborg es tan importante que vino a reventar los supuestos. ¿Cuáles son esos supuestos? Que no existen hombres ni mujeres. Vuelvo a repetir. Y que también rompe el supuesto de lo que es género y lo que es sexo. Y entonces ella se pregunta, entonces, ¿qué es sexo? ¿Qué es género? ¿Qué es el género? Ahí ya lo está probando la chica que hace el reportaje. Salvo que yo, fuerte. Entonces ya no solamente, o sea, ya ella vuelve a mencionar entonces, ya en la modernidad, ¿qué es el género? Y entonces dice que nosotros somos productos de las tecnologías sociales, somos tecnologías del género. Y el género en sí ya no existe. Quitar eso de que hombre y mujer, no, ya no existen sujetos. Y eso es lo que hace Ana Haraway, que rompe con todo eso. Tan es así que, por ejemplo, también, lo voy a quitar, perdón. Bueno, si se clavaron, ahí está. Ahí pueden revisar. Lo pueden ver. Tan es así que, por ejemplo, la belleza ya se ha traducido en otra cosa. Eso es muy bonito. ¿Qué es lo que hacemos? Ella se llama Annie Harlow, es la primera modelo con vitiligo. ¿La primera que Modelo. Con vitiligo. Es la primera. Es otro concepto de belleza. Es romper otra vez con estos cánones. Exacto. Están reventando, o sea, en este momento la modernización, y diría Lipovetsky, en esta hipermodernización, lo que estamos haciendo es romper con todo y llevarlo a lo hiper, al extremo. Que eso también nos trae otras áreas de intervención. Por supuesto. Porque, por ejemplo, pasas de ser invisible, el excluido, a ser el actor, el agente, el protagónico, ¿no? ¿Y qué es lo que tiene que hacer el trabajo social? Justamente colocar al invisible en el protagónico. Y
más allá de lo que le puedan asignar socialmente. Y no solo para problemas de piel, sino para discapacidades, para relaciones, de la diversidad, para cómo incorporas al desigual, ¿no? En un tema de social. Entonces son nuevas perspectivas de intervención. Y acá hay otro ejemplo, se hizo el año pasado el documental, se llama Plaza de la Soledad, es mexicano. Por favor, vayan a verlo. Sí. Está en la Cineteca. La Plaza de la Soledad es la que está atrás de Zócalo, no sé si la identifican. Sí. Bueno, pero está en la Cineteca. Sí. Me parece que todavía. Sí, este cine no es comercial. Pónganle mucha atención. Muy bonita, se va a pasar una tarde muy bonita. No se escucha, ¿tienes cocinas? Sí, se escucha. ¿Cómo se llama esto? Plaza Soledad. Perdón. No sé si ¿Tenemos bocina? Sí, bueno, el contexto es muy interesante porque lo que nos llevamos hoy es de que el asunto de la prostitución no es el oficio más antiguo. Hay una diferencia entre prostitución y sexo servicio. La prostitución es a través de personas que te regentean o que te organizan para obtener un beneficio a través del cuerpo. El sexo servicio es un trato entre cliente y prestador de servicio, por eso es sexo servicio. O sea, no hay un intermediario. En la prostitución sí hay intermediario. Son víctimas de prostitución, tienen que ver con delincuencia organizada, con situaciones en donde ellas son sometidas, hombres y mujeres, personas, al tema de la prostitución. En el sexo servicio es un tema de regulación entre una oferta y una demanda. ¿Sí queda claro esa parte? Sí. No es lo mismo una intervención social con sexo servidoras a una intervención social con prostitutas. Porque si hablamos de la prostitución, tendríamos que estar cercanos a situaciones a conocer cómo está la delincuencia organizada, cómo está la organización de los sujetos, qué riesgos corro para intervenir con este tipo de poblaciones. Y con el sexo servicio son personas que tienen, digamos, la voluntad, ¿no? Y lo ven como un trabajo, ¿no? Y por ejemplo, Haraway lo que dice, las mujeres cyborg que ahora existen, ella pone el ejemplo de una mujer ilegal en Estados Unidos que trabaja en un McDonald's todo el día vendiendo hamburguesas. ¿Por qué es una mujer cyborg? Porque está atrás de una máquina y depende de esa máquina para su trabajo. Es una mujer cyborg. Otra mujer cyborg, por ejemplo, es las que trabajan en las maquilas. Hablemos de las muertas de hambre, en donde la maquinaria lo que te está haciendo es trabajar más de 8 horas. Vean Bailando en la Oscuridad, ahí van a ver una mujer cyborg. Ella menciona eso. Y otra, por ejemplo, otra mujer cyborg es la que se dedica a la pornografía, porque está vendiendo su cuerpo a través de los medios de comunicación y hacerlo masivo. Está usando la tecnología para remunerar su trabajo. Estos son 3 ejemplos de mujer cyborg. Y ya con este nos vamos, porque ya no nos da tiempo, que vamos 8:30. Nos faltaron otros 2 modelos para que nos inviten otra vez, porque faltó el modelo de adicciones y de adultos, y faltó los de personas mayores. Pero es que es muy poquito tiempo. Yo dije, ya llegamos, escriban. Sí, y te vas a dar la información que necesitas. Dice que no vive del machismo, vive de sus nalgas. ¿Vive de qué, perdón? De sus nalgas. Ah, no se escucha bien. Vamos a buscar unos subtitulados porque ¿No puedes buscar? Es el tráiler de la película Plaza Soledad. no. Es altamente El recomendable. cliente quiere motivación, hay que motivarlo. Entonces, mira, me voy a hacer un speech bonito y vas a ver. Sobre los cuerpos. Vean la edad que tienen, ellas están en el servicio.
es donde soy yo mismo, donde no tengo que fingir nada. Tiene una forma de desempeñarse dentro del cuarto con ellos y yo tengo otra forma muy diferente. Buscaré un hombre que sea de mi rodada para hacer otra vida. Todavía hay esperanza. Yo falta tanto ya. Que ya extrañaba a sus amadas, ya lo extrañaba yo a él. Yo de Carmen me enamoré mucho y pues vivimos juntos muchos años. Yo de todo, sé que no pico respondida, me voy. A Dios le pido olvidarte y adiós, adiós amor mío, porque pues fue por un rato del universo. Yo no vivo de la gente mala, ni del marche, vivo de amistad. Bien, pues eso es un, digamos, hubiéramos hecho ahí, le hubiéramos pedido al maestro Lee que era intervención social 1, intervención social 2, porque, díganselo ahora que lo vean, porque nos faltaron cosas importantes que ver. Traíamos por ahí, si quieres rápidamente, uno de la carpeta que teníamos abierta, y ya nos vamos. El de ECO 769. Acabamos de estar en un proceso de certificación en lo que es género, adicciones y adolescencias. Entonces ahí el tema de población de 12 a 17 años, vamos identificando que el tema de la intervención es más específica, ¿no? Es un asunto muy interesante porque entonces, digamos, lo hemos visto de lo general, nos podríamos ir a lo particular. Y cuando hablamos del tema de las drogas, bueno, traemos así como varias cosas que son importantes comentarlas, pero paso a paso, porque obviamente van dirigidas hacia una población específica y el nivel de intervención es justamente un tema de sensibilización, de prevención, de información. Cuando ya hay otro nivel, digamos, de intervención en el campo de las drogas, tenemos que ser como, digamos, como más arriesgados, más directos y también tenemos el análisis de género, desde qué sentido, cuáles son los factores de protección y los factores de riesgo para las mujeres y para los hombres, porque todavía las instituciones pues tienen esta perspectiva, ¿no? Del sexo masculino, sexo femenino, y de ahí sacan sus alternativas. Para las personas mayores hay diferentes formas de interpretación, traíamos ahí otro material que habla en el campo de la salud específicamente, y lo que hacemos es como ir describiendo el proceso de vejez, de envejecimiento, cuáles son, digamos, como los campos de actuación de estos procesos, y la otra es poder identificar, por ejemplo, cuáles son los procesos sociales y los momentos de ruptura o los momentos críticos que tienen que ver con la composición o el conflicto que se da en torno a los cuidados, ¿no? Hay un material que también pueden buscar en la red, si googlean ahí Mayra Guadalupe Núñez Zúñiga, van a encontrar varias cosas que hemos publicado. Entre esas está el volumen 9 de la revista Género y Salud en Cifras, que justamente participo con un artículo sobre género y salud, y ahí hago pues la descripción de cómo puede ser desde trabajo social nuestra intervención. Y la otra, en el ámbito de la educación, hay un artículo también muy interesante que pueden bajar de la red, que se llama La tutoría como una intervención para la prevención de la violencia escolar. Estoy presentando una serie de iniciativas, de puntos metodológicos para intervenir desde el campo de la educación en el tema pues, de la prevención de la violencia, ¿no? En el tema del peritaje, colega, pues ya te dije que entrando de vacaciones, en la revista número 9, me parece, de Trabajo Social, está el artículo de peritaje social desde la perspectiva de género, desde el trabajo social contemporáneo, es decir, que tenemos ahí como varios campos, ¿no?, de intervención. Estamos haciendo como que, digamos, ruido en diferentes ámbitos de la interdisciplina, y lo que trajimos hasta aquí el día de hoy, como se dieron cuenta, es un encarnamiento disciplinar desde la sociología, desde el trabajo social,
en un asunto de ida y vuelta junto con ustedes para que podamos intercambiar, por ejemplo, un conjunto de pensamientos que hacen del trabajo social contemporáneo por hoy, pues digamos un punto de desafío, una convocatoria de actualización y de incomodidad para los que se quedan en la zona de confort. Buenas noches y muchísimas gracias. Maestra, ¿qué distancia? Me pusieron una pregunta que dice... ¿Alguien cuestionó? Dice, ¿cómo puede aterrizar los neofeminismos, los tecnofeminismos, la teoría de género, el feminismo feminista en la intervención? Perfecto, pues ahorita ya se nos agotó el tiempo, pero si me escriben, al final de la primera conjunto de diapositivas, la primerita que estábamos pasando, ahí tienen mi correo electrónico. Me encantaría, colega, no sé de qué estado nos estás escribiendo o desde dónde, desde qué institución, pero bueno, yo aquí les pongo mi correo electrónico, mayranino72@hotmail.com. Ahí me pueden escribir con mucho gusto. No se trata de que de un momento para otro querramos, ¿no?, ya manejar la intervención desde el tecnofeminismo. No, este es un proceso de especialización en donde yo llevo más de 20 años, ¿no? Entonces tengo 20 años abrevando a la teoría de género. No es un asunto que ahorita a lo mejor lo ven muy sencillo porque está articulado, porque está preparado, pero para comprender, entender y describir un análisis crítico desde la teoría de género, desde los feminismos, pues se requieren campos de especialización, no de un diplomado ni de dos. Pueden consultar mi currículum en las redes sociales, todo está transparente, todo está ahí, y bueno, pueden darse cuenta de que lo que trajimos aquí pues está avalado por educación, digamos, por instituciones educativas de alto nivel como es la UNAM y otras muchas, ¿no? Bueno, pues muy buenas noches, espero que... Gracias, agradecemos. Y bueno, pues a nombre del maestro Lee, pues sí le damos las gracias, maestra, pues siempre comparte con nosotros cosas de tanto interés, tan actuales, y ahora que trae a las nuevas generaciones, y yo me incluyo, porque siempre creo que entre colegas lo mismo que tenemos que hacer es jalar, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias. Ok, pues buenas noches. Sí, buenas noches. ¿Ya llegó la constancia? 10 minutos.